Estamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. La diversificación económica, inclusión y la reducción de la pobreza continúan siendo dos de los principales desafíos del gobierno en materia económica. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Nos enlazamos a esta hora con el economista Napoleón Santamaría, abogado y experto tributario, para hablar sobre las políticas económicas del gobierno. ¿Son o no acertadas? ¿Estamos o no en el camino correcto ahora cuando se han generado también algunas protestas, reclamos de varios sectores? Sector salud, sector educación, y también tiene mucho que ver con lo presupuestado para el 2026. Economista, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Saludos, apreciado Fausto. Fuerte abrazo a ti, a través de los micrófonos tuyos, a todos los amigos que nos escuchan. Muy buenas tardes con todos. Se ha reportado y vemos justo cómo comienza la polémica de esta semana respecto a la proforma presupuestaria 2026. Y ahí se señalan algunas inconsistencias, incluso lo que se ha dicho, una proforma inflada que difícilmente será cumplida, como ha ocurrido con la del 2025. A ver, este es un tema, mi querido Fausto, solo rapidísimo para que los amigos que nos atienden entremos a estos debates. Estos son los grandes puntos, mi querido Fausto. Estos son los temas que nos debe concitar a la academia, a las cámaras, a los hombres que le queremos al país y queremos, hombres y mujeres que quieren aportar al país. ¿Por qué? Porque el presupuesto general del Estado no es una cuestión de cifras, no es lo que parece que vamos a hacer. Es el documento que siempre expresa lo que debería llegar a ser un país para salir adelante. Y se establecen los grandes programas y proyectos que son orientados por políticas públicas. Ahí, ¿por qué? Porque se asignan fondos. Te doy algunos datos rápidos. Efectivamente, hay un recorte de asignación en universidades. Como se lo quiera ver, hay un recorte de asignación presupuestaria a universidades públicas. Punto y coma. Esto es bueno, esto es malo. A primera análisis, si es que es menos, es peor. Cualquier ecuatoriano podrá concluir eso. Pero yo diría, no necesariamente. No necesariamente, porque tenemos un tema de varias universidades del país, varias, y lo voy a decir con nombre y apellido, que no ejecutan el 100% del presupuesto. Uno, la Universidad Central del Ecuador nunca ha ejecutado el 100% del presupuesto. Dos, pero... Sí, a propósito de la ejecución del presupuesto, esto ocurre no solo si nos concentramos en el sector de educación, las universidades, es real que no ejecutan al 100% el presupuesto. Lo propio ocurre en los ministerios, en el Ministerio de Gobierno, de Defensa, de Salud, en prácticamente todo el sector público. Los niveles de ejecución son muy bajos por varias razones, pero a lo que vamos un poco es qué tan realista puede ser una proforma con menos o más recursos. A ver, ok, sí, es verdad lo que tú dices, pero yo me dice, si es que gastan menos el Ministerio de Gobierno, en buena hora, el Ministerio de la Política, que deje de ser política y que ahorre plata al país, me parece una gran noticia. No así en educación, yo sí quiero que inviertan en pupitres. Te doy el dato, en el Ecuador, en julio, se gradúan cerca de 200,000 jóvenes todos los años, salen del colegio. Pero en el país solo si tiene 120,000 pupitres, no es más. 80,000 se quedan sin pupitre. ¿Qué ha hecho la universidad pública para eso? Absolutamente nada. Dos, hay universidades públicas que son un botín, Fausto, botín de disputas del partido 1, 2, 3 de ideología X y Z. Te pongo un ejemplo, la triste Universidad Técnica de Ambato, enfrascada en problemas legales con el anterior, el nuevo rector, la laica Eloy Alfaro de Manabí. Un problema permanente. No se diga la estatal de Guayaquil. Intervenir y todo. A esas entidades les seguimos dando plata, es en serio. A ver, yo propongo aquí que sea auditada, revisada, que la ejecución del gasto no sea el gasto corriente. Que me digan cuántas carreras de pregrado, de posgrado han sacado, cuántos nuevos programas, cuántos nuevos pupitres. No cuántos viajes han hecho los maestros para hacer turismo académico a nivel del mundo. Esto es lo que hay que cambiar, pero esto es lo que se hurga cuando se hace un buen presupuesto. Tema 1. Tema 2, Fausto. También se le da, si tú ves en la ejecución presupuestaria, se le da menos plata a determinadas entidades que yo creería que no es el camino correcto, y si ahí sí lo critico. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, al SRI. Al SRI se le disminuye 1.3 millones de presupuesto. A lo mejor no sabemos, pero el SRI le produce a la nación 22,000 millones de impuestos en recaudación.
Y le podría producir más, pero no porque hay evasión, porque hay ilusión, porque no hay facturación plena. Y eso se combate no con leyes, sino con gestión, con mejores funcionarios, con más funcionarios, con tecnología, con inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Y recortar ahí me parece un desacierto completo. Pero ahí hablamos de un nivel de responsabilidad importante desde el Ejecutivo, desde las autoridades de gobierno, porque quien representa al SRI, quien ejecuta desde el SRI, es un representante o nombrado por el presidente de la República. En el caso del resto de instituciones, viene a ser prácticamente lo mismo. Por ejemplo, en el sector Cenecid, bueno, sabrán un poco también cómo se maneja el tema de incluso la creación de las universidades, cómo avanza la colocación de estudiantes en las distintas universidades. Hay una universidad del Oriente que también tiene muy poca respuesta. Entonces, si hay un problema de gestión en varios niveles, ¿queremos un poco decir eso? Un problema de gestión terrible. El Senacid desapareció en la última reforma que hizo este gobierno respecto de... Se desapareció porque era una entidad que no servía para nada. Es más, en los últimos meses tuvo la queja de que ahí mismo había funcionarios corruptos que estaban regalando títulos. Y esa denuncia tiene que seguir en la fiscalía y tenemos que procesar a estos sinvergüenzas. Ese era el Cenecid. En buena hora se eliminó. Ahora pasó competencia al Ministerio de Educación y por eso se infla el Ministerio de Educación. Si le ves en cambio el CES, el Consejo de Educación Superior, queda bastante parecido, que habrá que revisar qué hace el CES. Uno se queda siempre pensando... Claro, que quizá deba correr la misma suerte que el Cenecid. Sí, eso es duplicar funciones. Recuerda tú que esto es herencia, estas duplicidades de funciones, y luego quedó el CASES, que es el de aseguramiento de la calidad, que a eso sí les da más fondo porque vamos a una calificación y una recategorización de universidades del próximo año. Pero ya ha sido la casuística. Déjame decirte cuál es el problema estructural que tiene el país. Y esto es puro derecho tributario, derecho económico. El problema es que, mira, comienza. ¿Quién hace la proforma profesional? El borrador de la proforma profesional lo hace el ministro de Finanzas. ¿Quién es el ministro de Finanzas de cualquier gobierno? Es nombrado por el presidente de la República. Ahora, hace un año, hace 2, hace 5, hace 20 años. 1. 2. ¿Cómo se financia? Se financia con los impuestos que vienen del SRI. Y el SRI, el director del SRI, ¿de quién depende? Del Ministerio de Finanzas, que a su vez del presidente. Segundo, entidad que va al presidente. Tercero, y si falta plata, ¿qué hacemos? En deuda. ¿Y quién dice cuánto y en cuánto nos endeudamos y con quién nos endeudamos? La central de deuda pública del Ministerio de Finanzas. Es decir, el Ejecutivo hace toda la prórroga estatutaria. Parte 1. Parte 2, la mandamos a la Asamblea. Los de la Asamblea, cuando quieren medio trabajar, como lo han hecho el fin de semana, así medio atropellado, la aprueban y se acabó. Pero había momentos en los que la Asamblea se ponía más gallito y le decía, no, le quiero cambiar asignaciones de aquí a acá. No subir, pero sí puede cambiar y quiere explicaciones de esto, etcétera. Y el presidente, según la Constitución, ¿verdad?, tiene la facultad de decir, ¿sabe que las observaciones de la Asamblea son interesantes y las atiendo? O no me interesa lo que se la Asamblea, me ratifico. Y para que la Asamblea sostenga su ratificación legislativa de las primeras observaciones, tiene que tener 2/3 partes. Y eso no hay. Resumen, ¿quién hace, quién decide, quién ejecuta, quién ve, el presidente exclusivamente? Y tú te preguntas, ¿y qué hace el Banco Central en todo esto? En Perú, el Banco Central es un orientador clarísimo del presupuesto general del Estado. Pero ¿qué es la Contraloría? Hoy por hoy el Banco Central es un ente burocrático, meramente burocrático, no es tampoco decisivo en los propósitos del gobierno. Y me refiero concretamente, un poco para ir pasando a este tema, cómo avanzamos a este propósito de reducir la pobreza, de crear empleo, de mejorar la seguridad jurídica, que lleguen inversiones. Todo esto que es lo deseable no es algo que pueda traducirse o no es algo que veamos se vaya a traducir para el 2026, al menos con las medidas que se han tomado de momento. Entonces, yo quería significarte esto, ¿no? Lo he explicado rápidamente, pero esto es un juego inútil. ¿Por qué se creó así? Porque el correísmo creó este sistema para que sea el presidente de la República el que decida esto, punto. Y para que los amigos que nos dicen, ¿y saben quién ejecuta el presupuesto? Cerca del 92% lo ejecuta el Ejecutivo. Legislativo y judicial es algo mínimo. Bueno, resumen, hace, deshace y desdice de los fondos públicos el Ejecutivo. Esta era la visión presidencialista de nuestra Constitución. Muy bien.
Pero ¿qué hacer frente a eso? Obviamente aquí hay que trabajar en reformas, reorientaciones, una entidad que nos diga no solo qué vamos a gastar y cuándo, sino el eficiente del gasto. Ahí tenemos entidades: Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Superintendencia de Control de Mercado, DINARDAP, una cantidad de entidades para ver el control de las actividades de los contribuyentes. Bueno, ¿y qué valor agregado le dan a los nuevos emprendedores, a los jóvenes que no encuentran empleo y que quieren hacer su pequeño emprendimiento? ¿Cuál es la opción que tienen? Etcétera. ¿Qué opciones tienen? ¿Cómo llegan finalmente a recibir un objeto? Resumen, lo que quiero decir, Edgar, para ir Fausto, al fondo es: hay países que utilizan a su burocracia como un eje asesor, dinamizador, impulsador de los nuevos jóvenes en sus emprendimientos. Eso generalmente países europeos y sobre todo los nórdicos. El Ecuador, cuando un joven quiere hacer un negocio, el Ministerio del Trabajo lo primero que va es le multa porque no ha hecho los contratos por escrito. El muchacho no sabía ni que tenía que ser el contrato, peor, ¿cómo? Y la superintendencia le dice que tiene que hacer una compañía y si no le multa, y el SRI por tardarse más de 30 segundos le multa. Este es el país del control, este absurdo que tenemos una burocracia, 730,000 funcionarios públicos dedicados a controlar. Nos cuestan 10,000 millones de dólares, 9,800 millones de dólares para ser exactos, y no le aportan al desarrollo, a lo que tú decías. ¿Cómo creamos más riqueza? ¿Cómo generamos más empleo? ¿Cómo generamos dinamismo económico para generar riqueza, que es la única que combate a la pobreza? Pero esa es la pregunta que nos hacemos lamentablemente cada año, y al final de cada año no hemos tenido respuesta. En este caso tenemos los desafíos, tenemos los retos para el 2026. Mal o bien, hay una proforma aprobada en estas condiciones en las que ha sido aprobada. ¿Este es el camino correcto? A ver, el camino correcto es que lo que nos va a pasar en el 2026 es que aquí hay dos bolsillos, digamos, un bolsillo público y un bolsillo privado. El bolsillo público va a estar muy complicado. Varios factores. Primero, nosotros tenemos, entre otros, Fausto y amigos, por Dios, es que esto es lo que yo les digo a los políticos: yo no quiero discutir si más o menos legisladores y estas cosas banales que no cambian un país. Esto es lo estructural. Que, por ejemplo, le vamos a seguir permitiendo que esa entidad corrupta, sinvergüenza, pícara, como Petroecuador, siga administrando nuestros recursos petroleros. Edgar, el promedio de este año es 372,000 barriles, Fausto, al día. El Ecuador era un país petrolero de más de 500,000 barriles diarios. Este año es de 370,000 por irresponsabilidades. Es evidente que no hay gestión tampoco allí. Y un poco con esta pregunta cerramos, economista. Entonces, ¿cuál es el rumbo que debería seguirse? O sea, desde enero algo tiene que cambiar, en alguna dirección distinta tenemos que tomar el camino para que esto cambie. Lo que ocurre con Petroecuador es una crisis que se advertía desde finales del 2023, inicios del 2024, y la situación no ha cambiado. Hemos tenido 7 gerentes a promedio de 3-4 meses por gerente, y esto ninguna institución, mucho menos la institución más estratégica de nuestro país, puede caminar bien en estas condiciones. Que apenas que nos acaba el tiempo, pero voy rápido. Mira, primero, tema 1, lo que dices, no camina. Claro, es que no camina Petroecuador porque es una entidad corrompida, con funcionarios corruptos. Por eso es que todos esos que manejaron Petroecuador están fugados del país. Y los que están fugarán luego. Pero no solo es Petroecuador, Fausto. ¿Y qué pasa con el IES? Crónica de una quiebra anunciado, parafraseando con Gabriel García Márquez. Eso va a quebrar. Eso lo sabemos todos y que hemos hecho nada. ¿Qué pasa con cerca de 8,700 millones de dólares que manejan los municipios? Dedicados a la fiesta, a la farra, a la algazara y a la reyerta, perdiendo fondos por todo lado. Sector público es un desastre. ¿Qué nos queda? El bolsillo del privado. Afortunadamente nuestro sector exportador está creciendo. Ojalá y no se caigan los precios, ojalá y no se caigan los commodities, ojalá tengamos mayor capacidad de producción. ¿Y qué hacer? La receta, ¿qué hacer ante este panorama incierto? Pedirle a la política, a los políticos, que se retiren un rato del debate nacional. Fausto, te invito a ti mismo. Tú deja de invitar a muchos políticos. Invita a gente que quiera poner la plataforma económica. A ver, ¿y cómo desarrollamos algo? ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo mejoramos nuestra universidad? ¿Y cómo mejoramos nuestros temas de control? Es decir,
que la política dé 2 pasos hacia atrás en el escenario nacional y que la política y el desarrollo, la economía y el desarrollo económico del país se imponga como el eje temático de desarrollo. Esto lo hizo Perú, Fausto. Esto lo logró Perú. Allá, cada semana sacan una sentencia para apresar a un expresidente peruano. Cada semana. Pero la economía es incólume, ellos no se caen. Hay una gran... Porque ellos entendieron que hay que generar riqueza para salir de la pobreza. Hay una gran diferencia ahí porque hay institucionalidad que creo que es uno de los principales problemas de nuestro país. Economista, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto. Saludos, buenas tardes. El economista Napoleón Santamaría, abogado y experto tributario, hablando sobre las políticas económicas del gobierno, son o no acertadas, cómo va la situación económica, cómo se prevé para el 2026. Hay preocupación, hay sin duda también grandes desafíos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis.